Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí en este lugar para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Yo quiero felicitarlo por sacar tiempo, por estar aquí, que podamos ser edificados en la palabra del Señor. Sabe que cada vez de que nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, Cristo repitió ese texto, porque ese texto está desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya Dios lo había determinado así, le había dicho a su pueblo, yo te pasé por el desierto para tener hambre, para tener sed, para que aprendas a conocer que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un tiempo en lo cual también posiblemente está habiendo mucha escasez en muchos lugares, los trabajos están escaseando, pero sabe que en medio de todo, y esto lo hemos visto a través de todos los tiempos, pero la palabra del Señor dice que Dios permanece siempre fiel. Entonces, lo que más nos conviene como hijos de Dios es acercarnos a Dios, confiar en Dios, creer en Él y permanecer en Él. Amén. Oremos al Señor y démosle gracias en esta noche. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por este maravilloso momento, Señor, donde podemos venir, Señor, y descansar en ti, descansar en tu palabra, en tus promesas, de que tú cuidarías de cada uno de tus hijos. Pero no solamente eso, pero también queremos ser alimentados con tu palabra, enseñados, animados, exhortados, para que podamos permanecer siempre así firmes, Señor, en tu camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Muy bien. Bien, nuestro pastor ha estado compartiendo acerca de esta serie de la practicidad de la vida cristiana, o de otra manera, la vida práctica en Cristo, ¿verdad? Porque la vida cristiana o el ser cristiano no sería congruente si no tuviera una vida donde se demuestre por su práctica, por su caminar, por sus hechos, lo que se escucha y lo que decimos que creemos, ¿cierto? En otras palabras, lo que decimos que creemos debe de ir acompañado con nuestros hechos, ¿verdad? Sí. Bien. Yo quiero invitarle que, para aprovechar el tiempo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 36 en adelante para poder entender un poco. Yo sé que este pasaje es posible que usted haya escuchado mucho también acerca de él, pero en este pasaje vamos a encontrar la vida práctica de la iglesia en los primeros tiempos. Cómo la iglesia se desarrolló. Aunque quiero invitarle que leamos el último versículo primero para comenzar un poquito. En el verso 47. Aquí vemos la iglesia que estaba en medio de un crecimiento en el cual Dios estaba manifestando su gracia y su gloria en ellos y a través de ellos. Mira el verso 47, Hechos 2, 47, antes de regresar al anterior que le dije. Lo encontraron, ¿verdad? Hechos 2, 47 dice, este era el pueblo, esta era la iglesia. Ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el pueblo añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia estaba teniendo un crecimiento. La iglesia estaba teniendo una manifestación verdadera
visible de que había un Dios en medio de ese grupo de creyentes. Y la gente lo notó. El pueblo sabía, el pueblo alrededor, la ciudadanía, podía mirar que este grupo de creyentes realmente Dios estaba en ellos, con ellos y a través de ellos. Así que eso no fue algo que podía pasar desapercibido. Sabe que cuando Dios está obrando la vida de una persona, eso es notorio, la gente lo puede ver. ¿Verdad que sí? De hecho, los primeros que deberían de ver, observar y disfrutar el cambio de una persona que está teniendo un encuentro con Dios es la familia misma. Porque son los que están más cerca, ¿cierto? Empieza a haber un cambio en aquel hombre, aquella mujer, aquel padre, aquellos hijos. Son los primeros que empiezan a darse cuenta, los compañeros de trabajo. Y no se diga así todo lo demás. Así que la iglesia estaba siendo realmente afectada por el poder de Dios en la vida de ellos. Versículo 36, ahora sí vamos a leer lo que está ocurriendo. Hechos 2, verso 36. Este es el apóstol Pedro. Cuando viene el día de Pentecostés, viene el estruendo, ellos creen que están ebrios, pero están llenos del Espíritu Santo, les oyen hablar en otras lenguas. No era un lenguaje desconocido que nadie conocía, como hoy muchos malinterpretan. Eran lenguajes conocidos, más de 13, como unos 15 lenguajes que menciona ahí al inicio del texto, del capítulo. Y entonces aquí el apóstol Pedro les está hablando y predicando acerca de Jesús. Y dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. El pueblo de Israel o los judíos habían crucificado a Jesús. Y Pedro les está diciendo a aquellos que estaban vivos y que físicamente fueron partícipes de haber crucificado a Jesús. Posiblemente muchos de ellos que están escuchando el mensaje de Pedro, muchos de ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Y entonces la gente se amontonó y se juntaron porque vieron un estruendo, un escándalo y no entendían, estaban confundidos porque cada uno, les oían hablar en su propio lenguaje, unos de África, del Ponto, de Galacia, de diferentes lugares. Y no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero era el poder de Dios que estaba tratando con sus corazones. Les oían hablar las maravillas de Dios. Así que el apóstol Pedro dice en verso 37, que al oír esto, los oyentes se compungieron de corazón. Eso significa que el Espíritu Santo trajo un redarguir en sus corazones, de manera que ellos entendieron y comprendieron y creyeron que al Cristo que ellos habían crucificado o habían sido partícipes, realmente era Señor y Cristo. Es el texto que acabamos de leer. Entonces ellos creyeron esas palabras de Pedro. ¿Cuántos han creído que Cristo es Señor? ¿Amén? Que es el Hijo de Dios. Bueno, entonces ellos creyeron, en su corazón se compungieron. En otra palabra, se sintieron redarguidos por el Espíritu Santo. Se sintieron culpables porque ellos mismos habían crucificado a Jesús. Y posiblemente usted y yo no estuvimos ahí, pero sí realmente que somos culpables ante Dios también por nuestro pecado. Porque, amados, ¿cuánto tiempo Dios ha estado tratando con nosotros y no hemos querido venir al conocimiento de la verdad? Hasta que un día, por su gracia, usted y yo nos volvimos al Señor, ¿verdad? Pero no todos, hay algunos que todavía necesitamos acercarnos al Señor. Y luego sigue diciendo ahí, ellos le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vean la pregunta, una pregunta tan importante. Ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos, Pedro? Es cierto lo que tú acabas de decir, nosotros participamos en la muerte de Jesús y creemos por lo que está ocurriendo que Dios está entre ustedes y que Cristo es el Señor. ¿Y ahora qué hacemos? Estaban compungidos, arrepentidos de todo corazón.
Cuando hay un verdadero arrepentimiento de un corazón que se vuelve a Dios, lo que quiere hacer simplemente, escuche, es la voluntad de Dios. Por eso es que ellos le preguntaron al apóstol Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Cuando usted y yo realmente que estamos arrepentidos de esta vida que llevábamos, amado, lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Y entonces preguntamos, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Eso es un buen deseo. Bueno, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos. Número 1, arrepiéntanse. Sin arrepentimiento, amados, no podemos acercarnos a Dios. Primero arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo primero que tienen que hacer. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Y como le dije hace un momento, pues, usted y yo no estuvimos ahí físicamente, pero sí con nuestra vida hemos rechazado el llamado de Dios. Tantas veces, ¿sí o no? Hay muchos que le han hablado del evangelio por muchos años, por mucho tiempo. Pero todavía usted puede decir hoy, bueno, yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, yo me congrego, pero sabe que también hay muchas cosas de cuales necesitamos arrepentirnos, en las cuales seguimos rechazando a Jesús. Seguimos rechazando la voz de Dios. Seguimos rechazando todavía la voluntad del Señor en nuestra vida. Entonces, por eso le dice, arrepiéntanse cada uno de vosotros. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si aquel tiempo era una generación perversa, nosotros decimos hoy en día que hoy en día está más perversa. ¿Verdad que sí? Porque el corazón del hombre es perverso, amados. De verdad. Si uno se descuida, hermano, la mente, el corazón está inclinado. La concupiscencia del corazón es una inclinación constante de continuo hacia el mal, dice la Escritura. Y eso lo podemos corroborar nosotros. Mire, amado, yo le felicito porque ustedes vienen los viernes y vienen los domingos también, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero mire, usted ha visto personas que dejan de congregarse, dejan de reunirse, dejan de tener comunión con otros y pasa el tiempo y están todos desviados del camino del Señor y enredados en problemados, mucho más de lo que estaban antes. Así que yo los felicito porque ustedes son de los que se acercan a escuchar la palabra del Señor. Mire, sigamos leyendo. Dice el verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Cuántos han recibido la palabra? ¿Sí? De verdad, la hemos recibido, la seguimos recibiendo. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Los que recibieron la palabra se añadieron, ¿verdad? Los que recibieron la palabra se podía mirar con sus hechos, con su vida. ¿Qué era lo que deseaban ellos? Estar juntos, reunirse. Esa es una de las evidencias que hemos recibido la palabra del Señor, o que hemos recibido realmente a Cristo, o que realmente nos hemos arrepentido y que nos hemos vuelto a Dios. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue lo primero. Lo segundo, verso 42 dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Bueno, la doctrina de los apóstoles era lo que Cristo les enseñó. Mateo 28, en el verso 19 y 20, Jesucristo los manda a predicar el evangelio. Y le dice, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Perseveraban. ¿Qué era lo que predicaron los apóstoles? Bueno, acerca de Cristo, lo que Cristo enseñó y que Cristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Eso fue la doctrina que ellos empezaron a compartir. No eran otras cosas inventadas. Ellos nunca compartieron, los apóstoles, puntos de vista teológicos de ellos mismos, conclusiones. No, ellos predicaron lo que oyeron de Cristo. Así que, lo que está diciendo aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso de perseverar en la doctrina de los apóstoles es fundamental, es lo primero, es lo primordial. Porque si no hay una permanencia, amados, no podemos nosotros crecer. Así que una de las vidas, de la practicidad, o una de las áreas prácticas del creyente es permanecer en Cristo. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina. No dice en las actividades o en las otras cosas, no, perseveraban en la doctrina. Eso es lo más fundamental. Mira lo que dice Cristo mismo. Juan capítulo 15, vamos a ver este pasaje. Juan capítulo 15, versículo 1, Cristo, hablando acerca de esto. Aquí está. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ahora, verso 4, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, ustedes son los pámpanos, ya están en mí, ¿verdad? Y ya están limpios por la palabra. Ya el Padre los ha injertado en la vid verdadera. Ahora la responsabilidad de ustedes es que permanecer en mí. Perseverar. ¿Y cómo se permanece en Él? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. O perseverar en su palabra. Perseverar en la fe. Entonces, una de las vidas prácticas es eso. Sigue diciendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. En otra palabra, amado, un creyente que no permanece en Cristo jamás va a poder llevar fruto. Eso es lo que está diciendo. Es obvio, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este que lleva, no solo que lleva fruto, ¿lleva qué? Mucho fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, y arden. ¿Ve la importancia de la permanencia? Y esto lo dijo Jesús. Pero mire, a mí me llama la atención la primera parte que dice Cristo. Ya ustedes están limpios por la palabra. Ustedes son los pámpanos, ya están en la vid. Ahora permanezcan. Esto es lo más importante. Una de las áreas prácticas de la vida de alguien que dice que es creyente es la permanencia. Porque a través de eso, amado, un día usted va a empezar a ver que empieza a dar el creyente. Primero empieza a querer aprender más de la palabra, quiere congregarse, quiere tener comunión. Al rato, hermano, de repente tiene el deseo de servir, de ayudar en algo y usted va viendo su crecimiento y empieza a dar fruto. ¿Sí? Pero todo eso se logra por la permanencia. Pero si ahora está y después no, o cuando siente, cuando no quiere, cuando tiene tiempo y cuando no se puede. No, amado, esto, amado, todas las cosas que usted y yo queremos lograr en la vida necesita permanencia. Si usted se inscribe al gimnasio, paga todo el año,
pero nomás va una vez cada 3 meses, pues de nada va a servir. Bueno, a ellos sí les va a servir su dinero, pero a usted no le va a funcionar. Todo, amado. ¿Usted quiere aprender inglés? Bueno, necesita permanecer ahí, ¿verdad? Todo, amado. ¿Sí o no? Entonces la vida cristiana no es menos, es mucho más. Sigue diciendo Jesús. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ve? Otra vez. Permanecer en Él y en su palabra. Que su palabra esté en nosotros permaneciendo. Léalo conmigo. Véalo. El verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos permaneciendo en Cristo y su palabra está morando en nuestro corazón, el único deseo que va a haber en nuestro corazón es que glorificarle, honrarle, traer honra y gloria. Así que todo lo que va a haber en nuestro corazón, el deseo de pedir a Dios, va a ser conforme a su voluntad. Y Cristo dice, entonces sí, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Porque cuando la palabra de Dios está llenando tu corazón y estás permaneciendo en Cristo, amado, lo único que tú quieres hacer es todo lo que traiga honra y gloria al Señor. Sigue diciendo verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y termina diciendo otra vez, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, en otras palabras, permanecer en mi amor. ¿Cómo yo puedo saber que permanezco en su amor? Bueno, cuando guardo sus mandamientos. Es lo que está diciendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve? ¿Ve qué importancia tan grande es para un creyente, para un cristiano, para alguien que se acerca a Dios? Cristo dijo, si no permanecéis en mí, nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces solamente es por la permanencia. Al paso del tiempo, usted y yo vamos a ver realmente, amados, que esto que hacemos, aunque puede ser tedioso muchas veces, la gente del mundo, la gente natural no puede entender. Dicen algunos, ¿por qué van a la iglesia tanto si ya fueron el domingo? Y otra vez tienen que ir el viernes y luego el sábado, mañana toca reunión, ¿verdad? Los varones. Y luego entre semana que la célula, y luego de repente se reúnen también para convivir. Bueno, ¿qué tanto? ¿Sabe por qué? Porque la gente del mundo, la gente natural, dice la Escritura que no pueden entender las cosas espirituales porque solo se han de discernir espiritualmente. No pueden entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque no pueden disfrutarlo. No pueden discernirlo. Porque en su corazón realmente no está morando la palabra del Señor. Pero el día cuando alguien se acerca a Cristo y empieza a disfrutar de la vida de Cristo en él, su vida cambia. De ahí en adelante lo único que quiere es eso. Permanecer en Cristo y permanecer con los hermanos. Sí, bien. Sigamos, volvamos a Hechos capítulo 2. Estamos mirando un poquito acerca de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42. También dice que perseveraban en ¿qué? En la comunión, verso 42. Hechos 2:42. En la comunión unos con otros. Y esto de la comunión es muy importante porque es la unión común. O sea, estamos unidos en algo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Bueno, la fe. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. Tenemos en común ¿qué? Que amamos al mismo Dios, somos hijos del mismo Padre. Queremos lo mismo, queremos crecer. Entonces, la comunión es entre los hijos. Y eso es hermoso. Mire, nomás para mirar un poquito de este salmo. Salmo 133, verso 1. Son solo 3 versículos.
Pero lo que dice ahí, que de la barba de Aarón, que el aceite que corre por sus vestiduras, pero lo importante está en el verso 1 y el final del 3. Miren lo que dice Salmo 133, 1. Muchos se lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos, podemos reunirnos, pero podemos estar sin armonía también. ¿Verdad que sí? Pero termina diciendo en el verso 3, versículo 3, termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ve dónde? Ahí es donde está la vida. La vida y la bendición. Cuando los hermanos pueden estar juntos, pero en armonía. ¿Ve? Los dichos del mundo dicen, estamos juntos, pero no revueltos. ¿Cómo dicen? Algo así, ¿no? No, amado, nosotros debemos estar juntos, pero en armonía. Es muy diferente. Así que una de las prácticas del verdadero Hijo de Dios es que tiene una comunión, una unión común con la iglesia, con los hermanos, con aquellos que profesan la vida de Cristo. ¿Sí? Por eso dice el salmista, mirad qué bueno y qué agradable, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, cuando pasan un tiempo agradable, en armonía, en comunión con Dios, hablando de las maravillas del Señor, testificándose, animándose unos a los otros. Eso es hermoso. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Así que volvamos, regresemos. Entonces estamos en el verso 42, ¿verdad? Hechos 2:42. Dice que perseveraban los apóstoles en la comunión los unos con los otros, y también perseveraban en el partimiento del pan. O sea que también tomaban un tiempo, amados, ellos comían juntos. Yo recuerdo no sé si fue hace como una semana que el pastor Agapito estaba hablando acerca de eso, ¿verdad? De que muchas veces convivimos solamente con los mismos. Y a veces no salimos de nuestro contorno a convivir con otros, amado. Y eso es bien importante. Es la única manera como vamos a poder conocernos, animarnos, exhortarnos, ¿verdad? Cómo vamos a poder nosotros saber cuáles son también sus dones, sus capacidades, sus necesidades. Es la única manera. Pero si muchas veces ni siquiera nos congregamos, imagínense. Por eso yo los felicito, porque ustedes son de los que les gusta congregarse, ¿verdad? Cansados, tediosos, con sueño, con hambre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, o sea, cuando ya realmente esto es una vida, no es una costumbre, es la vida de Cristo. Tú sabes que esto es alimento para tu alma, para tu vida. Entonces, esto es glorioso, esto es bonito. Sí. Que te llene de Dios, de su palabra, que salgas animado, motivado. Amado, porque lejos de esto, el mundo te bombardea con sus ideas. ¿Sabes que nuestra alma, mira, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Pero en el jardín del Edén estaba también el árbol de la vida. Y que Dios lo había puesto para que comieran y tuvieran, porque el árbol de vida produce vida. Entonces, nosotros constantemente estamos siendo alimentados a través de nuestros ojos y nuestros oídos. Y el mundo está bombardeando a través de la televisión, internet y de todo, hermano, la sociedad, lo que estamos mirando. Y de todo lo que tú y yo miramos y oímos, de ahí vienen nuestros pensamientos. Y de esos pensamientos se van generando nuestro estilo de vida, nuestras creencias también. ¿Por qué cree usted que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír? Y luego dice, el oír la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, entre más usted escucha la palabra, va a crecer en su fe. Usted termina, amado, usted escucha, cambia sus hábitos de lo que usted oye afuera. Yo no sé qué tanto es lo que usted y yo escuchamos en las redes sociales.
Yo no sé qué tanto está en los, ¿cómo le llaman? Los algoritmos, ¿verdad? Lo que está siguiendo lo que usted mira y de eso le va dando más las redes sociales. Pero durante el día de lo que usted está escuchando, al rato usted está pensando en eso. Por eso el Señor recomienda y habla desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los padres deben de hablarle a los hijos de la palabra del Señor. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, estando en la casa, cuando vayan de camino, en el campo, en la escuela, al acostarte, al levantarte, en todo momento. ¿Por qué, amado? Si el mundo, escucha, te está bombardeando con todas las cosas que están en las redes sociales, en la televisión, en el Facebook, TikTok y en todo eso, eso es lo que te está alimentando. Por eso todo el tiempo estamos nosotros siendo alimentados. Adán y Eva tenían la opción de alimentarse. El Señor, mire que el Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, ¿verdad? Menos de este. Claro. Entonces, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos estamos alimentando de qué? De todo árbol que hay en este mundo. De todo lo que provee la sociedad. Pero ¿sabe? Que la intención de Dios desde el inicio es que el ser humano fuera alimentado del árbol de la vida que representa a Cristo. Hoy en día lo mismo, amado. Ese árbol que aparece también en el libro de Apocalipsis es Cristo. Hoy en día Cristo es el alimento de tu alma y de tu espíritu para que sea transformada. Es la única manera. Pero tú y yo tenemos la opción, pero también tenemos el poder y la capacidad para renunciar a seguirte alimentando de las cosas de este mundo. Y alimentarnos más de la palabra del Señor. Bien, dice que también ellos, ¿qué? En el partimiento del pan. Por eso nosotros cuando nos congregamos, aun cuando comemos juntos, Cristo cuando comió la Pascua con ellos, les dijo, y partió el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Por eso cuando nosotros nos reunimos, no sé, para ir a cenar, para comer, tomar un café, y ese tiempo de comunión, algo que compartamos del Señor, hermano, es importante, es edificante, podemos ayudarnos, exhortarnos, motivarnos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra del Señor. Entonces, ellos también partían el pan, en otras palabras, tenían esa comunión. Y luego perseveraban también ¿en qué? En las oraciones. De hecho, si usted no sabía, todos los domingos estamos comenzando a las 9:45 un tiempo de oración. 9:45 a las 10 en punto. Así que le invitamos, venga temprano, venga un poquito temprano, a un tiempo de comunión en oración. Así que, ¿es importante la perseverancia? Sí. ¿En qué perseveraban ellos? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partían el pan juntos y también en las oraciones. Así que es importante. Claro, ¿nosotros podemos hacer eso solos? Sí, podemos y debemos hacerlo solos, ¿verdad? Pero más que nada debemos hacerlo también en comunión, como iglesia. Verso 43, a mí me llamó la atención este texto, otra vez. Dice, y sobrevino temor a toda persona. La pregunta es, ¿por qué la sociedad se asombraron? ¿Por qué vino temor a su vida? Amado, el impacto que estaba teniendo la iglesia en aquel tiempo era grande realmente, de tal manera que la gente se asombró. Tuvieron cierto temor de lo que estaba ocurriendo. Algo grande se estaba habiendo una transformación realmente en la gente, de tal manera que lo que querían ellos siempre es estar juntos, que estar ahí. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno comienza, se vuelve en el camino del Señor, lo que quiere es estar ahí reunido, congregado. Uno a veces quisiera que hubiera reunión todos los días y estar ahí. Pero mire, sigamos, verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído, otra vez, mire lo que dice, lo mismo que leímos al principio, ¿verdad? La misma practicidad, la misma vida práctica. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos. Estaban juntos. Usted va a los parques, especialmente los domingos, donde juegan fútbol, por ejemplo, soccer, que es lo más común, ¿verdad? Oiga, mano, cómo se emocionan, cómo se apasionan, y ahí están siempre. Y no solamente van en los domingos, ellos van entre semana y van a practicar y ahí están. Oiga, y están juntos y no se cansan. Y cuando usted les toca tantito el tema de fútbol, de un jugador que, ¿verdad? Oiga, eso se desbordan con una pasión a hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque están llenos de eso. Eso es su vida, su pasión. Entonces, los creyentes, una vez que ellos se volvieron a Cristo, empezaron a crecer en la comunión unos con otros, en la palabra. Ellos querían permanecer en la doctrina. Querían aprender más del Señor. Esta es la vida práctica. Y eso, por eso es que había una sociedad que estaba siendo impactada. Se llenaron de temor. Pero vieron que todos los que habían creído estaban juntos. La pregunta es, ¿por qué muchas veces no pasa esto? ¿Por qué no pasa hoy en día? Bueno, simple y sencillamente, una de dos. O realmente no hemos logrado entender que esa es parte de la vida práctica de Cristo, que es la única manera como podemos permanecer y crecer y llevar fruto, o realmente no nos hemos vuelto al Señor con todo nuestro corazón. Pero ellos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno. Amado, esto nunca se ha visto y es posible a lo mejor que nunca más se va a volver a ver. Este fenómeno de la iglesia, a tal grado, a tal punto, lo que llegaron a hacer, ellos se despojaron de todo. Sí, o sea, era una comunión total, una unidad. Por eso es que la gente tenía temor. La sociedad decía, algo grande está pasando con estos. O sea, ese estilo de vida impactó a la sociedad. Por eso es que mucha gente afuera, cuando uno les habla de la iglesia, ¿sabe lo que dicen de la iglesia? No hablan de esto. En aquel tiempo, lo que la sociedad decía y mencionaba era este estilo de vida que estaban mirando los creyentes. La pregunta es, ¿qué es lo que está mirando el mundo hoy en la vida de la iglesia o de los creyentes? Entonces, lejos de eso, muchas veces dicen, no, yo no quiero, yo ni siquiera quiero acercarme, porque empiezan a mencionar el estilo de vida de mucha gente. Pero, otra vez, por eso estamos aquí, para recordar que la vida práctica en Cristo solamente es de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Entonces, dice aquí que estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas. Al verso 46. Perseverando, otra vez, mire la permanencia. ¿Y cómo permanecían? Unánimes. O sea, no era que permanecían. No, hermano, yo estoy permaneciendo en Cristo, dicen algunos, pero no, algunos hoy en día ni siquiera se congregan. ¿Sabe que hay tantas ideas raras? Una modalidad. Hace muchos años yo recuerdo de alguien que salió con la idea de, muchísimos años atrás, que ¿cómo llamaba? La iglesia, la iglesia en la radio, la iglesia de la radio, ¿verdad? Algo así. Sí. Y daban mensajes por la radio, entonces ya mucha gente ahí empezaron. Hoy en día ya no, hoy en día es por YouTube, por Facebook y todo, y gracias a Dios por las plataformas, ¿verdad? Pero ese, hermano, solamente es una herramienta para aquellos que tal vez están lejos y que no alcanzan a ir a un lugar. Pero usted y yo que podemos congregarnos, amados, esto debe de ser un deleite para nosotros. Perseveraban unánimes cada día. Mire el verso 46. Perseveraban iban al templo, ¿qué dice? Todos los domingos. ¿Verdad que no? No, ¿qué dice? Perseveraban, ¿qué? Cada día, cada día, cada día, cada día. Yo pregunto, ¿habrá manera de hacer esto otra vez? Cada día.
¿Se podrá o no se podrá? Que podamos decirle al pastor Agapito, podremos tener reuniones todos los días, todos los días, todos los días. ¿Habrá? Sí, sí se puede, ¿sabe? Solamente cuando nosotros empecemos a experimentar el mismo estilo de vida que ellos estaban experimentando. Una vida verdadera, entregada, completa, vuelta totalmente. Era todo lo que querían ellos, era llenarse más del Señor, del conocimiento de su palabra y tener las cosas como y manifestar a Cristo en sus vidas. Pero hoy en día estamos tan ocupados y tan envueltos en las cosas de este mundo, amados, que nos roba más el tiempo. Y que muchas veces, solamente cuando nos sobra tiempo, ¿verdad?, es cuando atendemos a esto. Y eso no debería ser así. Bien, vamos acercándonos al final. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan otra vez, o sea que sí comían. Partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿qué dice? Ay, amados, mire qué bonito, con alegría y sencillez de corazón. Había humildad, había sencillez, había armonía, había amor. ¿Ve por qué es que hubo un impacto realmente de esta iglesia? ¡Wow! Verso 47, claro, alababan a Dios entre todo eso. Esa comunión. Y por último, tenían favor, ¿qué dice? ¡Wow! Por eso el pueblo fue impactado por su estilo de vida y todavía no solamente no había ningún estado entre ellos, sino que al contrario, todavía tenían favor con todo el pueblo. Hoy en día, aún las necesidades dentro del mismo pueblo de Dios ni aún deberían de existir. Pero ¿sabe qué es lo que falta? No es el dinero, ni es la fe. Falta el amor. Falta la vida de Cristo. Porque Dios nos ha dado, amados, a todos, nos ha dado para que sobreabunden. ¿Sí o no? Sí, amados. Pero ellos, no solamente entre ellos, no había ningún necesitado, dice la Escritura, entre ellos, sino que todavía tenían, amados, Dios los bendecía grandemente y tenían todavía amor y todavía tenían economía y tenían pan, aún para ayudar, dice, tenían favor con todo el pueblo. Mire, ese estilo de vida como que hace falta hoy en día en nuestras iglesias, ¿cierto? Bueno, ¿por qué hace falta esto de vida? Porque hace falta realmente la vida de Cristo, el creyente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Claro, ese es el final glorioso. ¿Ve? Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿por qué es que esto no sucede? Bueno, este es un estilo de vida práctico. No, la iglesia primitiva no se inventaba actividades, ceremonias, cuentos, vamos a hacer esto para atraer a la gente, ¿verdad? Amados, todo eso lo hemos hecho en el pasado. No. Vamos a hacer esta actividad, vamos a traer tal cantante, tal predicador, y hacían campañas y todo. Amados, y la gente no es transformada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que transforma el corazón del ser humano es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solamente. Así que vamos a detener, vamos a parar ahí. Vamos a parar y yo quiero decirle, amado, esto es tan importante. La vida práctica de la iglesia primitiva es un modelo para nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros podamos volvernos al Señor. Amén. Bien. Así que vamos.